Es doloroso enterrar a una persona, especialmente si ella era dulce contigo. Mi tía abuela Lisa, hermana de mi abuelo fallecido ya hace unos años, fue la persona que cuidó a mi madre cuando era niña, también ella me cuidó, durante gran parte de mi infancia. Pero aún así, hay un aura de misterio tras la muerte de Lisa, no por las causas de su muerte, pues ella ya tenía 80 años, sino los secretos que se llevó a la tumba, pues si en algún momento se le preguntaba algo, la gran amabilidad que ella mantenía se disipaba adquiriendo una cara de enojo. Después del entierro, y todo lo sucedido después del velorio, con mi madre recogíamos las cosas de ella, estábamos desocupando los cajones de su mesa de noche, cuando un extraño libro me llama la atención. Un libro que parecía una agenda de pasta azul oscura, pero por las hojas y por el olor, se daba a entender que era muy antiguo, o por lo menos que había estado guardado por al menos 50 años. Mi madre me miraba mientras tenía el libro en mis manos, pues a pesar que ella también añoraba escuchar alguno de los secretos de Lisa, ella creía que era una falta de respeto a su memoria, pero su expresión cambió cuando en la primera hoja leo unas palabras que dan a entender que lo consignado allí, algo así como una especie de diario. Creo que no seré la misma a partir de este momento. Han pasado ya 15 años de lo sucedido, y tal vez ya no recuerdo las cosas tal y como sucedieron, pero quisiera darme una última oportunidad para desahogarme y limpiar mi alma, aunque creo que ya está condenada, las cosas que vi y lo que pude y no pude hacer en aquel momento. Seguramente, si alguien está leyendo esto, yo ya estaré descansando en paz, o vagando como un espíritu en el inframundo. Simplemente quisiera dejar en la tierra un fragmento, para que me comprendieran. No creo que esté mal leerlo, a fin de cuentas, era la última voluntad de Lisa, que se leyera su diario, ¿no lo crees así? Debido a una grave enfermedad, creo que fue tuberculosis, mis padres fallecieron, por lo cual fui llevada a un orfanato. Aquel lugar estaba cuidado por monjas, y dada la época estas maltrataban muy cruelmente a todas mis compañeras, especialmente las hermanas Esther y Ruth, ellas eran las más ancianas de todas, y con pellizcos y golpes con reglas imponían disciplina en el orfanato, todas las niñas les teníamos bastante miedo. De todas las hermanas del lugar había una que me agradaba, la hermana Sonia. Ella era la más joven de todas, era buena con nosotros, no nos castigaba, nos escuchaba y nos sanaba las heridas, sin duda yo la quería mucho, y creo que no era la única. Pero todo comenzó aquel día, pues desde este día no volví a ver a la hermana Sonia. En algunas ocasiones, había notado que algunas hermanas desaparecían por un par de meses, y sin dar explicaciones y sin motivo para preguntar, regresaban al hogar con una expresión pálida, y bastante más envejecidas de lo que eran antes de su extraña desaparición. Habían pasado 2 meses, desde la desaparición de la hermana Sonia, y cualquier pregunta sobre ello, me acarreaba un nuevo golpe en los brazos. Las cosas en aquel momento eran peores, pues al no estar Sonia, las otras hermanas eran más severas, y la vida se volvía cada vez más dura. Recuerdo que a María, una de mis compañeras, le rompieron la nariz, porque no se quiso terminar la cena. Creo que fue aquella noche, que junto a María, aun con la nariz vendada, vimos por la ventana de nuestro dormitorio. No era tan tarde, pero igual nos mandaban a la cama siempre temprano, cuando nos damos cuenta que un automóvil se acercaba. Una de las hermanas se acercó y 3 siluetas descendieron del auto. En este momento, no recuerdo cómo, pero convencí a María que nos escapáramos del dormitorio y viéramos quiénes eran esas siluetas que se bajaron. Muy sigilosamente salimos las 2 del dormitorio, y llegamos a la entrada principal. Escondidas en un armario, observábamos que entraron unas personas, hombres para ser más detalladas. Lo siguiente que me acuerdo, es que las hermanas mayores habían llegado, y con gritos recriminaban a las otras hermanas, porque cuestionaban lo que esos hombres hacían en aquel lugar a esas horas de la noche. En ese momento, con María intentamos correr hacia los dormitorios, pero lamentablemente nos atraparon. Aquella noche, con María cumplimos el castigo impuesto por las hermanas. Aún me dolían las heridas que me causaron en las piernas, y tras esto, nos pusieron a limpiar los pisos del orfanato.
Tras varias horas de limpiar los pisos y algunas ventanas, cuidados por una de las hermanas jóvenes, la cual mantenía un interés en quedarse vigilándonos en la noche. Mientras continuábamos con el trabajo, sentimos un golpe en un vidrio. Por más noche que fuera con María, pudimos notar que una silueta estaba tras el cristal. Al parecer la hermana lo estaba esperando, pues en aquel momento de manera muy sigilosa, abrió la puerta trasera y corroboré que acaba de entrar uno de los hombres que habíamos visto la noche en que nos castigaron. Rápidamente la hermana nos dijo que nos alejáramos y que continuáramos limpiando mientras ella se iba caminando con el hombre hacia el otro lado. En aquel momento tenía una mente muy inocente, pero lo único que se nos ocurrió fue seguir limpiando, por lo menos ya no estaríamos con la presión de la hermana vigilándonos. Rápidamente, el silencio reinó en la oscuridad para darnos cuenta de algo. Un leve gemido se escuchaba por el pasillo. Mientras caminábamos notamos que lo escuchábamos más fuerte, hasta que entendimos que este provenía de una puerta en específico. Era una puerta que suponíamos iba al sótano, pero nunca la había visto abrirse, y cualquier acercamiento o mención a esta era motivo de azotes. Pero por impulso o quizás por curiosidad, con María nos decidimos entrar. Era una estancia oscura, pero pudimos encender unas velas. Lo primero que vimos fue una estancia demasiado lúgubre, y en una de las esquinas en una cama en mal estado, veo una cara conocida, Sonia. Se encontraba allí acostada, un rastro de sangre, que llegaba a donde ella estaba acurrucada. Ella estaba allí con un bebé recién nacido. En ese momento ella se despertó de un tirón, y al vernos empezó a gritar. Con María quedamos estupefactas, no por su grito sino por la macabra escena que se presentó ante nuestros ojos. Estábamos rodeados, por lo menos con 50 urnas transparentes. Lo espeluznante no eran en sí las urnas, sino que dentro de ellas y flotando en un líquido de color marrón, habían por lo menos 50 fetos en cada una de estas urnas transparentes. Creo que el impacto al ver estas urnas me dejó en trance por un tiempo, pues lo siguiente que recuerdo es escuchar los gritos de María avisándome que las hermanas llegaban al sótano. Las hermanas más ancianas se acercaron a Sonia y le intentaban arrebatar al bebé. Ella gritaba y forcejeaba con una de ellas. En este momento llegó otra hermana, quien tomó fuertemente a María. Rápidamente me acerco a las hermanas que estaban con Sonia, y logro tomar a su bebé, o en este momento creo que ella me lo confió. Después de tomar al bebé, las ancianas hermanas me golpearon en el rostro, pero hice todo lo que pude para proteger al bebé. En este momento tropecé con una de las estanterías. Rápidamente me doy cuenta que las otras hermanas se llevaban a María fuera de la habitación. Con el bebé en brazos me doy cuenta que las urnas de la estantería caen precipitosamente sobre las ancianas hermanas y Sonia. Aquel sótano tenía unas ventanas pequeñas que daban a la superficie, y antes que me atraparan con el bebé en brazos me colé por una de ellas. Lo único que tenía en mente en aquel momento fue correr. Corrí por lo que parecieron horas, por medio de un gran campo. En aquel momento el frío de la madrugada no era impedimento para nada. En ocasiones no recordaba que llevaba un bebé en mis brazos. Fue hasta después de un rato de andar caminando que me detuve. Un cielo despejado rodeaba todo mi entorno. Tras respirar profundamente, me doy cuenta que mi brazo está sangrando, y la escena que vi antes de huir empezaba nuevamente a reproducirse en mi mente. Los cuerpecitos cayendo sobre las hermanas y Sonia, con ese espantoso líquido, inocentes que habían muerto en aquel lugar. Creo que desde ese día le perdí la fe a la humanidad. Seguía inmersa en mis pensamientos, lo cual me dejó sin reacción al darme cuenta que un anciano de aspecto amable estaba frente a mí. En este momento creo que volví a la realidad, pues me había inmerso tanto en estas anotaciones, que se me olvidaba que me encontraba en la sala de mi casa, mientras mi madre con lágrimas en los ojos, y con rostro arrepentido y con algo de culpabilidad, me dice que nunca debió cuestionar a su tía, por mantener silencio durante tantos años, pues ella tenía una pena que con toda razón le dejaba intranquila el alma. Proseguí con la lectura, y por lo que ella escribía dio a entender que el anciano junto a su esposa decidieron adoptarlos, pues aquella pareja nunca pudo tener hijos, y Lisa también les dijo que aquel bebé era su hermano y el bebé fue llamado Jesús. Un silencio nos invadió a mi madre y a mí.
Jesús, mi fallecido abuelo era aquel bebé que Lisa rescató de aquel lugar. Siempre pensé que eran hermanos de sangre, y madre, creo que ya sé por qué te llamas Sonia. Un largo silencio seguido de lágrimas por los dos, porque no había nada más que hablar, excepto por el descubrimiento que hice en aquel diario en la última página. Notaba que esta tenía una escritura más reciente, tanto que creo que la escribió Lisa antes de que ella muriera. Mi conciencia no está limpia, me preocupa que ésta se encuentre podrida aún con todo el arrepentimiento que he tenido, pero sé que pude hacer algo más. Mi mejor amiga de la infancia creo murió por mi culpa, también Sonia, una mujer inocente, pereció por mi culpa. Nunca nadie dije lo sucedido, desde que los ancianos que me adoptaron no creyeron mi historia, y por muchos años dudé de su veracidad, hasta el momento de escribirla en este diario muchos años después de que esto sucedió. Creo que mi alma estará destinada al infierno, o a vagar eternamente por este mundo. Pero solo hay una última voluntad que quisiera cumplir, quiera que ese maldito orfanato ardiera, y que todas las almas inocentes descansen en paz.